Hay un tipo de dolor que no tiene comparación en el corazón humano. Es el dolor silencioso de un padre o una madre que observa cómo su hijo, aquel ser que una vez acunaron entre sus brazos, se aleja por senderos de oscuridad y rebelión. Te hablo a ti, que has pasado noches enteras con la almohada empapada de lágrimas, clamando al cielo por ese hijo que parece haberse convertido en un extraño. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 10:1. Esta palabra no es solo una observación familiar, es una revelación espiritual que expone la profunda conexión entre nuestros hijos y nuestro propio caminar con Dios. Cuando ves a tu hijo alejarse, algo dentro de ti se quiebra de una manera que ninguna otra experiencia humana puede quebrar. Es como si una parte de tu propia alma se estuviera perdiendo en tinieblas. Recuerdo a María, una madre cuyo rostro reflejaba esta agonía indescriptible. Su hijo había abandonado no solo los valores familiares, sino que ahora militaba activamente contra todo lo que ella le había enseñado. «Pastor», me dijo con voz entrecortada, «he orado tanto que ya no me quedan palabras. ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué parece que mis oraciones se pierden en el vacío?» Lo que María no entendía, lo que quizás tú no estás entendiendo ahora mismo, es que la batalla por un hijo rebelde no se libra principalmente en el plano físico o emocional. Es una guerra espiritual en toda su intensidad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. El enemigo de tu alma sabe que si puede atrapar a tu hijo, no solo lo hiere a él, te hiere a ti en lo más profundo de tu ser. Es un ataque calculado contra tu fe, tu esperanza, tu testimonio. Y muchas veces, en nuestra desesperación, caemos en la trampa de orar desde un lugar de derrota, desde la culpa o desde el miedo, sin comprender que estamos en medio de una guerra que no se pelea con lamentos, sino con autoridad espiritual. En tus momentos de mayor angustia, ¿te has preguntado si quizás tú tienes la culpa de la rebelión de tu hijo? ¿Has repasado mentalmente cada error, cada momento en que fuiste demasiado estricto o demasiado permisivo? ¿Te has culpado por trabajar demasiadas horas o por no haber sido el ejemplo perfecto? El enemigo se deleita en estas acusaciones internas, porque mientras estás sumido en la culpa, tus oraciones pierden la fuerza que podrían tener. Piensa en Job, ese hombre que la Escritura describe como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún así, Job se levantaba cada mañana para ofrecer sacrificios por sus hijos, diciendo, «Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones». Job 1:5 nos revela algo extraordinario. Incluso el hombre más íntegro entendía que sus hijos necesitaban cobertura espiritual. No esperaba a que ellos vinieran arrepentidos. Él tomaba su posición como sacerdote de su hogar, como intercesor, como guardián espiritual de su descendencia. Esta es la primera verdad que debes comprender antes de doblar tus rodillas. La rebelión de tu hijo tiene raíces espirituales más profundas de lo que tus ojos pueden ver. No estás lidiando simplemente con una etapa de rebeldía adolescente, con malas influencias o con decisiones equivocadas. Estás presenciando un intento del enemigo por destruir no solo a tu hijo, sino también tu fe y tu paz. Cuando Samuel, el gran profeta de Israel, vio cómo los hijos de Elí se corrompían y deshonraban el sacerdocio, la Escritura no menciona factores sociológicos o psicológicos. Revela una verdad espiritual, y no oían la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Ver Samuel 2:25. Esto no significa que Dios causara su rebelión, sino que la dureza de corazón ya estaba presente y esta dureza los llevaría a su destrucción.
¿Cuántas veces has intentado razonar con tu hijo rebelde solo para encontrarte con una pared de resistencia, con ojos que parecen no ver y oídos que parecen no oír? Lo que estás presenciando es una batalla por su alma, una batalla que no ganarás con argumentos lógicos, con súplicas emocionales o incluso con más reglas y restricciones. Esta batalla solo se gana en tus rodillas, pero no con oraciones desesperadas lanzadas al aire. Se gana con oraciones estratégicas, fundamentadas en una comprensión profunda del reino espiritual y de tu posición en Cristo. Por eso, antes de continuar elevando plegarias que parecen rebotar en el techo, necesitas entender 4 verdades adicionales que transformarán tu forma de interceder, verdades que te moverán del lugar de víctima al lugar de victoria, del temor a la fe, de la desesperación a la esperanza cierta. Mientras contemplas la aparente derrota en la vida de tu hijo, recuerda que Dios está escribiendo una historia más grande de lo que puedes ver ahora. Una historia de redención que puede incluir capítulos dolorosos, pero cuyo final está asegurado por las promesas eternas de aquel que dijo: «Yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos». Malaquías 13:6. Tu hijo puede haberse alejado de ti, pero nunca podrá alejarse completamente del Dios que lo formó en el vientre, que contó cada uno de sus cabellos, y que lo ama con un amor que trasciende incluso el amor más profundo que tú puedas sentir por él. En el próximo capítulo descubrirás la segunda verdad crucial. Tu autoridad espiritual como padre o madre no ha sido revocada, y esta comprensión cambiará para siempre la forma en que intercedes por ese hijo que parece estar perdido en las tinieblas. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 21, 18-19, «Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva». Este pasaje, que a primera vista podría parecernos severo, contiene una revelación profunda que muchos padres con hijos rebeldes han pasado por alto. La autoridad que Dios te ha dado como padre o madre no ha sido revocada por la rebelión de tu hijo. Piénsalo detenidamente. Aunque el hijo fuera contumaz y rebelde, los padres seguían teniendo una autoridad otorgada por Dios para llevarlo ante los ancianos. No era una invitación al castigo cruel o al rechazo. Era un recordatorio de que Dios nunca desautoriza a quienes Él mismo ha investido con autoridad espiritual. Esta es la segunda verdad fundamental que debes comprender antes de orar por tu hijo rebelde. Tu posición de autoridad espiritual permanece intacta, sin importar cuán lejos haya decidido alejarse tu hijo. Cuando miras a ese joven que una vez sostenías en tus brazos, ahora distante, quizás hostil, consumido por valores y prácticas contrarias a todo lo que le enseñaste, es fácil sentir que has fracasado. Es natural pensar que ya no tienes derecho a hablar a su vida, a declarar promesas sobre su futuro, a ejercer autoridad espiritual sobre las fuerzas que lo mantienen cautivo. Esta mentira es una de las estrategias más efectivas del enemigo. Si puede convencerte de que has perdido tu autoridad, tus oraciones se volverán tímidas, llenas de duda, carentes del poder que podrían tener. Oras como quien pide un favor, no como quien ejerce un derecho otorgado por el Creador del universo. Recuerdo a Roberto, un padre cuyo hijo de 19 años había caído en las drogas y el crimen. Este hombre oraba constantemente, pero siempre desde una postura de derrota. «Ya no me escucha», me dijo con lágrimas en los ojos. «¿Qué derecho tengo yo de pedirle a Dios que intervenga cuando fallé tantas veces como padre?» Le pregunté directamente: «¿Estás orando como víctima o como vencedor? ¿Estás suplicando desde la culpa o declarando desde la autoridad?» La confusión en su rostro lo decía todo.
Le expliqué entonces lo que ahora te explico a ti. Dios te estableció como autoridad sobre la vida de tu hijo. Y aunque en el plano físico pueda parecer que has perdido toda influencia, en el reino espiritual tu posición sigue siendo la misma. En Mateo 16:19, Jesús declara: «Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos». Esta promesa no está limitada a los apóstoles o a líderes religiosos. Es para todo creyente que entiende su posición en Cristo y con mayor razón para aquellos que Dios ha puesto como guardianes espirituales de sus hijos. Cuando un padre o una madre ora con esta comprensión, algo extraordinario sucede. Ya no es una plegaria desesperada lanzada con la esperanza de que alguien escuche. Es una declaración de autoridad espiritual que penetra las regiones celestes y moviliza a los ejércitos de Dios. David comprendía esta autoridad cuando declaró en el Salmo 144, 1-2: «Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí». Observa cuidadosamente. David no solo reconoce a Dios como su protector personal, sino como aquel que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Esta es una declaración de autoridad delegada. Dios no solo protege a David, le da autoridad sobre aquellos que están bajo su cuidado. Como padre o madre, tu hijo está espiritualmente bajo tu cuidado, sin importar su edad física o su aparente independencia. Esta comprensión debe transformar radicalmente la manera en que oras. En lugar de decir: «Dios, si es tu voluntad, ayuda a mi hijo», puedes declarar: «En el nombre de Jesús y por la autoridad que Dios me ha dado como madre, padre, ato todo espíritu de rebelión, toda influencia destructiva, toda mentira que mantiene cautivo a mi hijo, y desato sobre su vida el poder del Espíritu Santo para convicción, arrepentimiento y restauración». María, la madre que mencioné anteriormente, comenzó a orar de esta manera. En lugar de súplicas nacidas del miedo, empezó a hacer declaraciones basadas en su autoridad espiritual. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a manifestarse cambios en la vida de su hijo. Primero sutiles, luego más evidentes. No fue un proceso instantáneo, pero fue innegable. Esta autoridad espiritual no significa control. No significa que puedas forzar el libre albedrío de tu hijo o manipular sus decisiones. Lo que significa es que tienes acceso espiritual a su vida de una manera que nadie más tiene, y que Dios honra ese acceso cuando lo ejerces en alineación con su voluntad y sus promesas. ¿Recuerdas la historia de la mujer sirofenicia en Marcos 7? Esta mujer gentil vino a Jesús rogando por su hija, que estaba poseída por un demonio. Aunque inicialmente Jesús pareció rechazarla, ella persistió con una fe inquebrantable, y el Señor le respondió: «Por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija». Marcos 7:29. Observa que Jesús no le dijo que fuera a buscar a su hija para traerla ante él. No le dijo que esperara hasta que la joven decidiera por sí misma buscar liberación. La madre ejerció su autoridad espiritual a través de una fe persistente, y esa autoridad fue honrada en el reino espiritual, resultando en la liberación de su hija, aun estando físicamente ausente. Tu hijo rebelde puede haber decidido alejarse físicamente, puede haber cortado toda comunicación, puede haber levantado muros que parecen impenetrables. Pero en el reino espiritual sigues teniendo acceso a su vida a través de la oración con autoridad. Cuando comprendes esta verdad, tus oraciones ya no son intentos desesperados de convencer a Dios para que haga algo. Son declaraciones poderosas que ejercen la autoridad que Dios ya te ha dado.
Declaraciones que atraviesan todas las barreras físicas y emocionales que tu hijo pueda haber levantado. Pero hay algo crucial que debes entender. Esta autoridad espiritual no puede ejercerse efectivamente si hay ataduras generacionales sin romper en tu propia vida y linaje familiar. Y esa es precisamente la tercera verdad que exploraremos en el próximo capítulo. Antes de poder interceder plenamente por tu hijo rebelde, necesitas identificar y cortar las cadenas espirituales que pueden estar alimentando esa rebelión desde generaciones pasadas. Tu autoridad no ha sido revocada. Tu posición como intercesor por tu hijo sigue intacta, y cuando oras desde esta comprensión, el cielo mismo se moviliza en respuesta a tus declaraciones de fe. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 25. Este versículo ha sido malinterpretado muchas veces, como si Dios estuviera ansioso por castigar a inocentes por pecados que no cometieron. Pero la realidad espiritual que revela es mucho más profunda. Existe una transferencia generacional de patrones espirituales, fortalezas mentales y debilidades morales que se transmiten como una herencia invisible pero poderosa. Esta es la tercera verdad que debes comprender antes de orar por tu hijo rebelde. Hay ataduras generacionales que deben ser cortadas para que tu intercesión alcance su máxima efectividad. Piensa por un momento. ¿Has notado patrones recurrentes en tu historia familiar? El alcoholismo que afectó a tu abuelo, luego a tu padre y ahora amenaza a tu hijo. La tendencia al abandono que ha dejado un rastro de hogares rotos a lo largo de generaciones. La ira incontrolable que parece despertar en momentos críticos, exactamente como sucedía con tus antepasados. Estos no son simples rasgos hereditarios o coincidencias psicológicas. Son cadenas espirituales, fortalezas demoníacas que han encontrado puntos de entrada en tu linaje familiar y se han transferido de generación en generación. Recuerdo a Javier, un anciano de iglesia respetado por todos. Su hijo había caído en adicciones severas y comportamientos autodestructivos. Cuando le pregunté sobre su propia historia familiar, Javier se mostró inicialmente defensivo. Mi hijo es el único que ha tenido estos problemas, insistió. Nuestra familia siempre ha sido honorable. Tras mucha oración y consejería, Javier finalmente reveló una verdad dolorosa. Su propio padre había luchado secretamente contra el alcoholismo toda su vida. Javier, determinado a no seguir ese camino, había suprimido todo conocimiento de esa debilidad familiar, nunca la había confrontado espiritualmente, nunca había buscado liberación. Simplemente había intentado ser mejor por pura fuerza de voluntad. Lo que Javier no entendía es que las ataduras generacionales no se rompen con buenas intenciones o con esfuerzo humano. Requieren reconocimiento, confesión, arrepentimiento y una ruptura deliberada en el reino espiritual. En Lamentaciones 5:7, el profeta declara: Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Esta no es una sentencia de condenación inevitable, sino un reconocimiento de una realidad espiritual que debe ser confrontada para poder ser superada. ¿Cuántas veces he visto a padres desesperados orando por hijos que han caído exactamente en los mismos pecados que ellos ocultaban en sus corazones o que sus antepasados practicaban abiertamente? El alcoholismo mantenido en secreto, la amargura nunca tratada, la rebeldía sembrada generaciones atrás. Todo esto crea canales espirituales por los que los mismos demonios pueden fluir de una generación a otra. Antes de orar por ese hijo rebelde, necesitas examinar tu propio corazón, tu propia historia. Necesitas identificar esas ataduras generacionales y cortarlas con la espada afilada de la confesión, el arrepentimiento y la liberación.
Solo entonces podrás interceder sin los obstáculos que el enemigo ha colocado estratégicamente a lo largo de tu línea familiar. La Escritura nos muestra claramente este principio. En 2 Crónicas 29 y 30 leemos cómo el rey Ezequías tuvo que limpiar el templo y restaurar la adoración correcta antes de que viniera la restauración al pueblo. Durante 16 días, los sacerdotes limpiaron las impurezas acumuladas durante generaciones. Solo después de esta limpieza radical pudieron celebrar la Pascua, que trajo sanidad y restauración a la nación. De manera similar, antes de que puedas ver una restauración completa en la vida de tu hijo rebelde, puede ser necesario un tiempo de limpieza espiritual en tu propia vida y linaje familiar. Esto no significa que debas sentirte culpable por la rebelión de tu hijo. No estoy sugiriendo que seas directamente responsable de sus decisiones equivocadas. Lo que estoy señalando es una realidad espiritual que muchos ignoran. Las brechas no cerradas en tu historia familiar pueden estar proporcionando puntos de acceso para el enemigo en la vida de tu hijo. Ana, una madre cuya hija había abandonado la fe y adoptado un estilo de vida destructivo, descubrió que en su línea materna había habido involucración con prácticas ocultistas 4 generaciones atrás. Aunque ella misma era una creyente fiel, nunca había renunciado específicamente a esa herencia espiritual, ni había cortado los lazos invisibles que todavía la conectaban con esas prácticas. Cuando Ana comprendió esta verdad, pasó tiempo en ayuno y oración, renunciando específicamente a toda influencia ocultista en su linaje, cortando toda atadura generacional y declarando libertad sobre su familia en el nombre de Jesús. En los meses siguientes, comenzó a haber cambios graduales pero significativos en su hija. No fue una transformación instantánea, pero el proceso de restauración había comenzado. ¿Qué ataduras generacionales podrían estar influyendo en la rebelión de tu hijo? Idolatría, quizás manifestada hoy como materialismo o adicción al éxito. Inmoralidad sexual que ha corrido como un río subterráneo a través de generaciones de tu familia. Amargura y falta de perdón que ha envenenado las relaciones familiares durante décadas. Prácticas ocultistas, incluso aquellas que parecían inocentes o que fueron realizadas por antepasados lejanos. El Salmo 139, 23, 24 nos ofrece una oración poderosa para comenzar este proceso de descubrimiento. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pide al Espíritu Santo que te revele cualquier atadura generacional que pueda estar afectando a tu familia. Cuando estas ataduras sean reveladas, no te detengas en la culpa o la vergüenza. Estas emociones solo sirven para paralizarte. En cambio, lleva cada revelación a la cruz de Cristo, donde toda cadena puede ser rota, toda maldición revertida, toda herencia negativa transformada. En Gálatas 3:13, Pablo declara: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Esta es tu declaración de libertad. La sangre de Cristo es más poderosa que cualquier atadura generacional, y su sacrificio provee la base legal en el reino espiritual para tu completa liberación y la de tu hijo. Una vez que hayas identificado y renunciado a estas ataduras generacionales, tus oraciones por tu hijo rebelde adquirirán una nueva dimensión de poder. Ya no estarás orando con las manos atadas a tu espalda por cadenas invisibles. Estarás intercediendo desde un lugar de libertad y autoridad restaurada. Pero hay una cuarta verdad, quizás la más difícil de aceptar, que debes comprender antes de que tu intercesión alcance su máxima efectividad.
Una verdad que cambiará fundamentalmente tu perspectiva sobre la temporada de rebelión que estás presenciando en la vida de tu hijo. Y es precisamente esta verdad la que exploraremos en el próximo capítulo. Se levantó y vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Lucas 15:20. La parábola del hijo pródigo es quizás el retrato más conmovedor que tenemos del corazón de Dios hacia los hijos rebeldes. Pero hay un detalle crucial que muchos padres afligidos pasan por alto en su desesperación. El padre esperó. No corrió tras el hijo cuando éste decidió marcharse. No envió sirvientes a buscarlo. No intentó controlarlo ni manipularlo para que regresara. El padre respetó la decisión del hijo, por dolorosa que fuera, y esperó el momento divino para la restauración. Esta es la cuarta verdad que debes comprender antes de orar por tu hijo rebelde. A veces Dios permite la rebelión de un hijo para quebrantar algo en ti que no podría quebrarse de otra manera, y para enseñarle a tu hijo lecciones que solo pueden aprenderse en el desierto. Es una verdad difícil de aceptar, especialmente cuando cada fibra de tu ser anhela intervenir, rescatar, proteger a ese hijo que sin importar su edad sigue siendo tu pequeño en el corazón. Ricardo, un pastor respetado, vino a mí con el corazón destrozado. Su hija de 19 años había abandonado sus estudios, se había mudado con su novio no creyente y había cortado toda comunicación con la familia. He orado para que Dios la haga volver, me confesó. He orado para que le cierre todas las puertas excepto el camino de regreso a casa. He orado para que, si es necesario, permita que sufra consecuencias que la hagan recapacitar. Le hice una pregunta que al principio le pareció insensible. ¿Y si Dios está más interesado en quebrantar tu control, tu orgullo, tu imagen de padre perfecto, que en forzar a tu hija a regresar? ¿Y si esta temporada no es solo para ella, sino también para ti? Su reacción inicial fue de indignación. ¿Cómo podía sugerir que su dolor tenía algún propósito? ¿Cómo podía insinuar que su anhelo de ver a su hija restaurada no estaba perfectamente alineado con el corazón de Dios? Pero con el tiempo, y tras mucha oración, Ricardo comenzó a ver una verdad incómoda. Parte de su angustia no era solo por el bienestar espiritual de su hija, sino por lo que su rebelión decía sobre él como padre, como pastor, como ejemplo para su congregación. Había un elemento de orgullo herido entrelazado con su genuina preocupación paternal. ¿Te resulta familiar? ¿Cuánto de tu dolor por la rebelión de tu hijo está conectado con el amor genuino y cuánto con el orgullo herido, la vergüenza, el qué dirán, la imagen que habías construido de ti mismo como padre ejemplar? En el desierto de la región lejana, el hijo pródigo volvió en sí. No fue la voz de su padre lo que finalmente penetró su corazón. Fue el hambre, la humillación, las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Había lecciones que solo podía aprender en ese lugar de desolación. Lecciones que ninguna cantidad de palabras paternas habría podido enseñarle mientras estaba cegado por su propia voluntad. Del mismo modo, hay lecciones que tus hijos solo aprenderán en el desierto. Hay un hambre espiritual que solo sentirán cuando hayan agotado todo lo que el mundo les ofrece y descubran que no satisface. Y aunque tu corazón se rompa al verlos partir, debes entender que Dios está obrando tanto en ellos como en ti durante esta temporada de aparente derrota. En Oseas 2, 14, 15, Dios habla sobre Israel, su hijo rebelde. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Observa el patrón divino. Dios mismo lleva a su amada al desierto, no para castigarla, sino para hablar a su corazón.
Es en el desierto donde las distracciones se desvanecen. Es en el desierto donde la sed verdadera se revela. Es en el desierto donde Dios transforma el valle de Acor, que significa tribulación, en una puerta de esperanza. ¿Estás dispuesto a confiar en que Dios puede usar el desierto en la vida de tu hijo, no para destruirlo, sino para restaurarlo de una manera más profunda de lo que tu intervención humana jamás podría lograr? Esta confianza no es pasividad. No significa que dejes de orar, que abandones toda esperanza, que te resignes a la rebelión de tu hijo como un hecho irreversible. Significa que oras con una nueva comprensión, con una rendición a los tiempos y métodos de Dios que pueden ser muy diferentes de los tuyos. Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad. Esta oración reconoce que hay una voluntad superior a la nuestra, un plan más amplio que nuestros deseos inmediatos, una sabiduría que trasciende nuestra limitada comprensión de lo que es mejor. Cuando oras por tu hijo rebelde desde esta perspectiva, tus oraciones se transforman. Ya no son intentos desesperados de torcer el brazo de Dios para que intervenga según tu cronograma. Se convierten en declaraciones de confianza en su plan, en su tiempo, en su manera de restaurar. En lugar de orar solo: Dios, trae a mi hijo de vuelta, puedes orar: Padre, confío en que estás obrando en el desierto donde mi hijo se encuentra ahora. Habla a su corazón como solo tú puedes hacerlo. Usa esta temporada para revelarle su necesidad de ti. Y mientras espero su regreso, transforma mi propio corazón. Muéstrame qué áreas de mi vida necesitan ser quebrantadas y rendidas a ti. Esta oración reconoce una verdad profunda. La rebelión de tu hijo no es solo su historia, es parte de tu historia también. Es una invitación al crecimiento, a la madurez espiritual, a una comprensión más profunda del corazón del Padre Celestial, que también ha experimentado el dolor de hijos rebeldes. Piensa en Dios esperando el regreso de Israel a través de siglos de apostasía. Piensa en su paciencia, su longanimidad, su fidelidad inquebrantable, incluso frente a la infidelidad constante. Como padres de hijos rebeldes, estamos experimentando una pequeña fracción del dolor que el corazón de Dios ha soportado desde la caída del hombre. Y en ese dolor hay una comunión con Dios que no podríamos experimentar de ninguna otra manera. Hay una dependencia, una rendición, una profundidad de oración que raramente alcanzamos cuando todo va bien en nuestras vidas. La rebelión de tu hijo, vista a través de esta lente, no es solo una tragedia a evitar a toda costa. Es también misteriosamente una oportunidad para un crecimiento espiritual que no podría venir de otra manera. Una oportunidad para conocer facetas del corazón de Dios que permanecerían ocultas en tiempos de prosperidad y paz familiar. Esta perspectiva no minimiza tu dolor. No sugiere que debas regocijarte en la rebelión de tu hijo o que no debas anhelar su restauración. Simplemente reconoce que, en la economía de Dios, nada se desperdicia, ni siquiera el dolor más profundo de un padre por un hijo perdido. Con esta comprensión, estás preparado para descubrir la quinta y última verdad que transformará tus oraciones por ese hijo rebelde. Una verdad sobre el amor de Dios que trasciende incluso el amor más profundo que puedas sentir como padre o madre. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Isaías 49, 15, 16. Hay un momento en la vida de todo padre con un hijo rebelde en el que surge una pregunta desgarradora. ¿Podría Dios amar a mi hijo más que yo? El instinto paternal se rebela contra esta idea. Después de todo, ¿quién ha llevado a ese hijo en su vientre? ¿Quién lo ha visto dar sus primeros pasos?
¿Quién ha pasado noches en vela cuando estaba enfermo? ¿Quién siente que una parte de su propio corazón se desgarra con cada decisión destructiva que toma? Y sin embargo, esta es la quinta y última verdad que debes comprender antes de orar por tu hijo rebelde. Dios ama a tu hijo más de lo que tú jamás podrás amarlo. Este versículo de Isaías revela una verdad asombrosa. El amor más profundo, más visceral que conocemos, el de una madre por el hijo que llevó en su vientre, palidece en comparación con el amor que Dios siente por cada uno de sus hijos. Tus hijos estaban en el corazón de Dios antes de estar en tu vientre. Él los amó primero, los conoció primero y tiene un plan para ellos que trasciende incluso tus mejores intenciones como padre o madre. Cuando oras por un hijo rebelde sin esta comprensión, tus oraciones pueden convertirse inadvertidamente en un intento de torcer el brazo a Dios, de convencerlo de que intervenga según tu cronograma, tu plan, tu visión limitada. Pero cuando oras desde la certeza de que Dios ama a tu hijo con un amor perfecto, tus oraciones se transforman en una rendición, en una alineación con el plan divino que ya está en marcha. Elena, una madre cuyo hijo llevaba años sumido en adicciones, me confesó entre lágrimas: a veces siento que soy la única que se preocupa realmente por él. Ni siquiera Dios parece escuchar mis oraciones. Le pedí que leyera conmigo Lucas 15, la parábola del hijo pródigo. Pero esta vez le pedí que la leyera no desde la perspectiva del padre o del hijo, sino desde la perspectiva de alguien que observa la escena desde fuera y se pregunta: ¿quién ama más al hijo, el Padre terrenal o el Padre celestial que Jesús describe? El padre de la parábola, que representa a nuestro Padre celestial, no solo perdona, no solo acepta, sino que corre al encuentro del hijo cuando todavía está lejos. Viola las convenciones culturales de dignidad para un hombre de su posición. Lo abraza mientras aún está sucio del chiquero. Lo restaura no a una posición de sirviente, sino a su plena condición de hijo, con anillo, manto y celebración. Ese es el corazón de Dios hacia tu hijo rebelde. Un corazón que no solo espera pasivamente, sino que activamente busca oportunidades para la restauración. Un corazón que celebra cada paso, por pequeño que sea, en dirección al hogar. El pastor Charles Spurgeon dijo: si hubiera un solo hijo perdido, creo que el Padre dejaría todos los cielos para ir a buscarlo. Esta es una imagen poderosa del amor de Dios. Un amor que no se detiene ante nada para buscar y salvar lo que se ha perdido. Piensa en la parábola de la oveja perdida. El pastor deja las 99 para ir tras la única que se ha extraviado. Desde una perspectiva puramente matemática, esto no tiene sentido. Es un 1% de la inversión. Pero desde la perspectiva del amor divino, tiene todo el sentido, porque cada oveja es invaluable a los ojos del pastor. Tu hijo rebelde no está fuera del alcance de Dios. Ningún hijo jamás lo ha estado. Por muy lejos que haya llegado en su rebelión, por muy profunda que sea su caída, sigue siendo infinitamente amado por un Dios que no conoce límites en su capacidad de redimir, restaurar y renovar. Cuando esta verdad penetra tu corazón, tus oraciones adquieren una nueva dimensión. Ya no oras desde el pánico, como si tuvieras que convencer a Dios de que tu hijo merece ser salvado. Oras desde la paz, sabiendo que Dios ya está trabajando en la vida de tu hijo de maneras que quizás no puedes ver. En lugar de orar: Dios, por favor, haz algo con mi hijo, puedes orar: Padre, gracias porque ya estás trabajando en la vida de mi hijo con un amor que supera mi comprensión. Alinea mi corazón con el tuyo. Muéstrame cómo amarlo como tú lo amas, cómo esperar como tú esperas, cómo celebrar cada paso hacia el hogar como tú celebras. Esta oración reconoce una verdad fundamental. Tus hijos no te pertenecen en última instancia. Son préstamos sagrados, confiados a tu cuidado por un tiempo, pero pertenecen a Dios.
y su amor por ellos trasciende incluso el vínculo más profundo entre padre e hijo que podamos imaginar. Romanos 8:38-39 nos asegura: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor incondicional, inquebrantable, es el fundamento sobre el cual puedes construir tus oraciones por ese hijo rebelde. Un amor que no depende de la respuesta del hijo, que no disminuye con cada rechazo, que no se cansa de esperar. Carolina, otra madre con un hijo alejado de la fe, encontró consuelo en esta verdad. Cuando finalmente entendí que Dios ama a mi hijo más de lo que yo podría amarlo, dejé de orar con desesperación y comencé a orar con expectativa, me dijo. Ya no sentía que tenía que recordarle a Dios que se ocupara de mi hijo. Sabía que ya lo estaba haciendo, incluso cuando yo no podía ver los resultados. Esta perspectiva no elimina el dolor, no hace que la espera sea fácil, pero transforma la naturaleza de la espera, de una agonía desesperada a una esperanza paciente, de un temor constante a una confianza serena en el amor de un Dios que nunca abandona a sus hijos. En Jeremías 31:3, Dios declara: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia. Este amor eterno no comenzó cuando tu hijo nació y no terminará si se aleja. Es un amor que existía antes de la fundación del mundo y que seguirá ardiendo cuando todo lo demás se haya desvanecido. Cuando oras desde esta comprensión, tus oraciones ya no son gritos desesperados al vacío, son afirmaciones de fe en un Dios cuyo amor por tu hijo es tan vasto, tan profundo, tan inconmovible, que toda tu ansiedad puede descansar en él. No oras para informar a Dios sobre la situación de tu hijo. Él la conoce mejor que tú. No oras para convencer a Dios de que actúe. Él ya está actuando con perfecta sabiduría y perfecto amor. Oras para alinear tu corazón con el suyo, para ver a tu hijo a través de sus ojos, para amar con un amor que refleje, aunque sea débilmente, el amor ilimitado que Él siente por cada uno de sus hijos. Y mientras oras, mientras esperas, mientras confías, puedes descansar en la certeza expresada en 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No fuiste diseñado para cargar con el peso de la rebelión de tu hijo. Ese peso pertenece a los hombros más fuertes que han existido, los hombros que cargaron la cruz, los hombros de aquel que puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14, 15. Ahora, con las 5 verdades fundamentales firmemente ancladas en tu corazón, estás preparado para orar por tu hijo rebelde de una manera que verdaderamente moverá montañas. Ya no orarás desde el miedo sino desde la fe, no desde la culpa sino desde la gracia, no desde la desesperación sino desde la esperanza cierta de que Dios, quien comenzó la buena obra en la vida de tu hijo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La oración transformadora no es simplemente repetir palabras o fórmulas, es una postura del corazón, una alineación de tu espíritu con el Espíritu de Dios, una declaración de fe que trasciende las circunstancias visibles y se ancla en las realidades invisibles del reino. Permíteme compartir contigo 7 elementos de la oración transformadora que cuando se incorporan a tu intercesión por ese hijo rebelde, desatarán el poder de Dios de maneras que quizás nunca has experimentado antes. El primer elemento es la adoración. Antes de presentar tus peticiones, antes de derramar tu dolor, comienza reconociendo quién es Dios. Grande es Jehová
y digno de suprema alabanza. Salmo 145:3. La adoración cambia tu perspectiva. Te recuerda que estás hablando con el Creador del universo, el Dios, para quien nada es imposible. Cuando adoras, tu fe se eleva por encima de las circunstancias y se centra en el carácter inmutable de Dios. María, cuyo hijo había caído en las drogas, comenzaba cada día de intercesión con media hora de pura adoración. Al principio parecía imposible, me confesó. ¿Cómo podía alabar cuando mi corazón estaba destrozado? Pero a medida que perseveré, descubrí que la adoración no negaba mi dolor. Lo ponía en perspectiva. Me recordaba que mi Dios era más grande que la adicción de mi hijo, más poderoso que las cadenas que lo ataban. El segundo elemento es la confesión. No una confesión general, sino un examen específico de cualquier área en tu vida que pueda estar obstaculizando tus oraciones. Santiago 5:16 nos recuerda: la oración eficaz del justo puede mucho. La confesión sincera despeja el camino para oraciones poderosas al eliminar las barreras que nuestra propia desobediencia puede crear. Confiesa cualquier amargura hacia tu hijo rebelde. Confiesa la ira que quizás has albergado contra Dios por permitir esta situación. Confiesa el orgullo que puede haberte llevado a ver la rebelión de tu hijo como un reflejo de tu fracaso personal, más que como una batalla espiritual. Confiesa cualquier manipulación o control que hayas intentado ejercer en lugar de confiar en Dios. El tercer elemento es la gratitud. Dad gracias en todo, nos instruye 1 Tesalonicenses 5:18. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud en medio de la tormenta es un acto de fe radical. Es declarar que aunque no puedas ver el propósito detrás del dolor, confías en que Dios está obrando todas las cosas para bien. ¿Por qué dar gracias cuando tu hijo está lejos? Porque la gratitud te ancla en las bondades de Dios cuando todo lo demás parece estar desmoronándose. Agradece por cada promesa en su palabra. Agradece por cada intervención divina que ya has visto en la vida de tu hijo. Agradece incluso por esta temporada difícil, confiando en que Dios está utilizándola para un propósito eterno que quizás no puedas ver ahora. El cuarto elemento es la declaración de autoridad espiritual. Como hemos visto, tu posición como padre o madre te confiere una autoridad en el reino espiritual que no ha sido revocada por la rebelión de tu hijo. Ejerce esa autoridad con confianza. En el nombre de Jesús y por la autoridad que Dios me ha dado como padre, madre, ato todo espíritu de rebelión, toda influencia destructiva, toda mentira que mantiene cautivo a mi hijo. Declaro libertad sobre su mente, su corazón y su espíritu. Desato sobre su vida el poder del Espíritu Santo para convicción, arrepentimiento y restauración. Esta no es una fórmula mágica, es una declaración fundamentada en tu posición en Cristo y en la autoridad que Él te ha delegado. Es una aplicación práctica de Mateo 18:18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El quinto elemento es la intercesión específica. No te limites a oraciones generales por la salvación o el regreso de tu hijo. Intercede específicamente por cada área de su vida, su mente, para que las fortalezas mentales sean derribadas, su corazón para que se ablande hacia Dios, sus relaciones para que Dios traiga personas divinas a su camino, sus circunstancias para que incluso sus malas decisiones sean utilizadas por Dios para llevarlo de vuelta al redil.
Pablo nos da un ejemplo de intercesión específica en Efesios 1:17-19, donde ora para que los efesios reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Del mismo modo, ora específicamente para que los ojos espirituales de tu hijo sean abiertos, para que vea la vanidad de los caminos del mundo, para que experimente una revelación del amor de Dios que ninguna rebelión puede resistir. El sexto elemento es la perseverancia. Jesús nos enseñó en Lucas 18:1 que los hombres deben orar siempre y no desmayar. La perseverancia en la oración no es para convencer a Dios de que actúe, es para alinear nuestro corazón con su tiempo perfecto. Santiago, el hermano de Jesús, quien quizás experimentó su propia temporada de incredulidad antes de rendirse al señorío de Cristo, nos recuerda en Santiago 5:11: He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La perseverancia en la oración es una declaración de que tu confianza está en la misericordia y compasión de Dios, no en la rapidez de su respuesta. Es un testimonio de que crees en sus promesas más que en las circunstancias presentes. Roberto oró por su hijo durante 17 años antes de ver el primer indicio de cambio. Hubo días en que casi me rendí, me confesó. Pero cada vez que estaba a punto de dejar de orar, el Espíritu Santo me recordaba que Dios no se rige por mis cronogramas. Mi hijo no estaba perdido para él, estaba siendo perseguido por un amor que no conoce la derrota. Y finalmente, el séptimo elemento de la oración transformadora es la rendición. Es el reconocimiento de que, en última instancia, ni tú ni tu hijo pertenecen a ti mismo. Ambos pertenecen a Dios. La verdadera intercesión no intenta imponer nuestra voluntad a Dios, sino alinear nuestra voluntad con la suya. Padre, te entrego a mi hijo. Reconozco que le amas más de lo que yo jamás podría amarle. Confío en tu plan para su vida, incluso cuando no puedo verlo. Te rindo mi ansiedad, mi miedo, mi necesidad de controlar. En lugar de ello, elijo confiar en tu amor perfecto, tu sabiduría perfecta, tu tiempo perfecto. Esta rendición no es resignación pasiva, es confianza activa. No es abandonar la esperanza, es anclar tu esperanza no en lo que tú puedes hacer, sino en lo que Dios ya está haciendo. Cuando incorporas estos 7 elementos a tu intercesión por ese hijo rebelde, tus oraciones se transforman de gritos desesperados en declaraciones poderosas que penetran los cielos y mueven la mano de Dios. Y mientras oras, mientras esperas, mientras confías, recuerda las palabras de 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No fuiste diseñado para cargar con el peso de la rebelión de tu hijo. Ese peso pertenece a los hombros más fuertes que han existido, los hombros que cargaron la cruz. En el próximo y último capítulo te mostraré cómo estos principios se traducen en oraciones específicas que puedes comenzar a utilizar hoy mismo para interceder por tu hijo rebelde desde un lugar de victoria, no de derrota, desde la fe, no desde el miedo, desde la esperanza cierta, no desde la desesperación. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hemos llegado al punto culminante de nuestro viaje. Has comprendido las 5 verdades fundamentales que transforman la manera en que oras por tu hijo rebelde. Has descubierto los 7 elementos de la oración transformadora. Ahora es el momento de poner en práctica estos principios a través de oraciones específicas que puedes comenzar a utilizar hoy mismo. Estas no son fórmulas mágicas, son modelos de cómo aplicar las verdades que hemos explorado juntos.
Personalízalas según la situación específica de tu hijo, pero mantén su esencia. Son declaraciones de fe basadas en la verdad de Dios, no súplicas nacidas del miedo. La primera es una oración de discernimiento espiritual. Padre Celestial, abro mi corazón a tu Espíritu Santo y te pido discernimiento sobre la situación de mi hijo. Ayúdame a ver más allá de lo visible, más allá de los comportamientos y actitudes que me hieren, para comprender las raíces espirituales de su rebelión. Muéstrame si hay fortalezas demoníacas operando en su vida, ataduras generacionales que necesitan ser cortadas, o heridas profundas que necesitan tu toque sanador. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. Revélame cualquier área en mi propia vida que pueda estar contribuyendo a la situación o bloqueando mis oraciones. Te entrego mi orgullo, mi culpa, mi ira, mi miedo. Llena mi corazón con tu sabiduría divina para interceder estratégicamente, no desde mis emociones, sino desde tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración reconoce que necesitamos la perspectiva de Dios antes de poder orar efectivamente. Nos posiciona en humildad, reconociendo que quizás no vemos el cuadro completo y que nuestra propia vida espiritual afecta nuestras oraciones. La segunda es una oración de autoridad espiritual. En el nombre de Jesús y por la autoridad que Dios me ha dado como padre, madre, me levanto contra las fuerzas espirituales que buscan destruir a mi hijo. Ato todo espíritu de rebelión, confusión, adicción, depresión y engaño que opera en su vida. Corto toda influencia negativa, toda compañía destructiva, toda mentira que lo mantiene cautivo. Cancelo los efectos de palabras hirientes, experiencias traumáticas y decisiones equivocadas que han formado fortalezas en su mente. Rompo toda atadura generacional, nombra específicamente las ataduras que el Espíritu Santo te ha revelado, que ha pasado a través de nuestro linaje familiar. Por la sangre de Jesús declaro estas cadenas rotas, estos yugos destruidos. Desato sobre la vida de mi hijo el espíritu de verdad, para que disipe toda oscuridad, el espíritu de vida para que despierte su espíritu adormecido, el espíritu de adopción para que clame, Abba, Padre, una vez más. Declaro que ningún arma forjada contra mi hijo prosperará, y toda lengua que se levante contra él en juicio será condenada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Isaías 54:17. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Esta oración ejerce la autoridad espiritual que Dios te ha dado como padre o madre. No es presuntuosa, está fundamentada en las promesas de Dios y en la posición que Él te ha otorgado. La tercera es una oración de transformación del corazón. Padre de misericordia, te pido que obres en el corazón de mi hijo como solo tú puedes hacerlo. Tu palabra promete, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Reclamo esta promesa para mi hijo hoy. Donde hay dureza, trae quebrantamiento. Donde hay orgullo, trae humildad. Donde hay rebeldía, trae rendición. Donde hay confusión, trae claridad. Señor, tú conoces exactamente qué necesita experimentar para que su corazón se vuelva completamente a ti. Confío en tu amor perfecto y en tu sabiduría perfecta para orquestar las circunstancias que lo llevarán al fin de sí mismo y al principio de una nueva vida en ti. Que incluso en el país lejano, lejos de casa, escuche tu voz llamándolo. Que como el hijo pródigo, vuelva en sí y recuerde el amor que lo espera en la casa del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración reconoce que solo Dios puede transformar verdaderamente un corazón humano.
Expresa confianza en su capacidad para alcanzar a tu hijo, incluso en los lugares más oscuros y distantes. La cuarta es una oración de protección divina. Dios Todopoderoso, aunque mi hijo ha elegido caminos peligrosos, te pido que lo rodees con tu protección sobrenatural. Envía tus ángeles para que acampen a su alrededor y lo guarden en todos sus caminos. Que lo sostengan en sus manos para que su pie no tropiece en piedra. Aunque caiga en foso de leones y en guarida de serpientes, pisará al león y al dragón, porque tú eres su refugio. 1000 caerán a tu lado y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Te pido, Señor, que protejas su cuerpo de daño físico, su mente de pensamientos suicidas, su espíritu de desesperación total. No para que pueda continuar cómodamente en su rebelión, sino para que tenga la oportunidad de arrepentirse y volver a ti. Confío en que tú puedes protegerlo, incluso cuando yo no puedo estar presente, porque tus ojos recorren toda la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración reconoce el peligro real en que puede encontrarse un hijo rebelde, pero confía en la capacidad de Dios para protegerlo sobrenaturalmente, no para facilitar su pecado, sino para preservarlo para la redención. La quinta es una oración de rendición y confianza. Padre Celestial, hoy elijo rendirte a mi hijo completamente. Reconozco que no me pertenece. Es tuyo. Tú lo formaste en el vientre, contaste cada uno de sus cabellos y lo amas con un amor que trasciende mi comprensión. Te entrego mi ansiedad, mi miedo, mi necesidad de controlar los resultados. Confío en que tú estás obrando en su vida de maneras que no puedo ver. Confío en que tu tiempo es perfecto, tu plan es perfecto, tu amor es perfecto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Descargo en ti todo el peso de mi preocupación, porque sé que tú cuidas de mí y de mi hijo. Te agradezco por lo que ya estás haciendo y por lo que harás. Mi esperanza está en ti, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Esta oración encarna la rendición que no es resignación, sino confianza activa en un Dios cuyo amor por tu Hijo supera incluso el tuyo. Amado hermano, amada hermana, estas oraciones son solo el comienzo. A medida que continúes en tu camino de intercesión por ese hijo rebelde, el Espíritu Santo te guiará a oraciones aún más específicas, más poderosas, más alineadas con el corazón del Padre. Recuerda que la oración efectiva no se mide por la inmediatez de la respuesta, sino por la transformación que produce en el intercesor. Mientras perseveras en oración por tu hijo, tú mismo serás cambiado, tu fe se profundizará, tu comprensión del corazón de Dios se expandirá, tu capacidad para amar incondicionalmente crecerá, y un día, quizás cuando menos lo esperes, verás los primeros indicios del regreso. Quizás sea una llamada telefónica después de meses de silencio, quizás sea una pregunta sobre fe que reveló un corazón que comienza a buscar. Quizás sea un "lo siento" susurrado con lágrimas. Cuando ese momento llegue, estarás preparado para recibirlo no con reproches, no con "te lo dije", sino con los brazos abiertos del Padre en la parábola, que vio a su hijo cuando aún estaba lejos y corrió a su encuentro. Mientras tanto, continúa orando, continúa creyendo, continúa esperando. Porque el Dios que comenzó la buena obra en la vida de tu hijo es fiel para completarla. Tu hijo rebelde no está fuera del alcance de Dios. Ningún hijo jamás lo ha estado. Y mientras sigues orando, mientras sigues amando, mientras sigues esperando, puedes descansar en la certeza de que el buen pastor sigue buscando a esa oveja perdida con un amor que no conoce límites y un poder que no conoce derrota.
Así que no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9.